Amén. Gracias al Señor por la obra en Montenegro. Gracias, querida iglesia, por sus oraciones. Gracias por estar sosteniendo la cuerda desde aquí, nosotros estando del otro lado del mundo, literalmente al otro lado del mundo. Me gustaría orar, me gustaría tener un tiempo de oración antes de pasar a la palabra. Que el Señor pueda en esta mañana poder hablar a nuestras vidas. Amado Señor, te doy tantas gracias por este día. Gracias porque tú has preparado este tiempo, Señor. No ha sido casualidad que estemos acá, no ha sido casualidad, Señor, que podamos haber coordinado las fechas, los tiempos y poder compartir con la iglesia, Señor, con tu iglesia. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Señor, por su vida. Y en esta hora yo te ruego que abran nuestro corazón, que abran nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté sensible a recibir tu palabra, Señor. Que nos hable, Señor, en el tiempo oportuno. Dios mío, tú conoces la necesidad de tu iglesia y ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo sea obrando, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, sea, Señor, mostrando y efectuando, Señor, lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor. Yo solo quiero ser un portavoz, Señor, de lo que tú has puesto en mi vida y, Señor, guíame para poder hacerlo conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu hermosa presencia en este lugar, en esta iglesia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que los primeros meses que estuvimos en Montenegro, habían pasado cerca de 6 meses, yo creo, un poco más tal vez, y estaba un poquito frustrado porque no hablaba el idioma. Mi inglés en ese tiempo, los primeros meses, era súper atarzanado, así, súper atarzanado. Gracias a Dios ahora ya puedo tener un inglés más comunicacional, así que gran parte de las conversaciones que tengo con la gente allá es a través del inglés. Y en ese tiempo estaba muy, muy frustrado por el tema de no poder conectar con las personas, porque es frustrante viajar tantos kilómetros y con todo el deseo y las ganas de hablar de Cristo, del Evangelio, y no poder hacerlo, no tener las palabras, cómo comunicarlo. Así que fue un poquito frustrante al principio, y en uno de esos tiempos de oración yo derramé mi corazón al Señor, le decía: Señor, aquí estoy, tú nos has traído, y necesito que me muestres cómo, porque uno va con todas las ganas de poder comunicar el Evangelio y estaba esta barrera del idioma. Y en ese tiempo Dios habló fuertemente a mi corazón y me dijo: tú no necesitas nada más que tu testimonio. Con eso basta. Tu presencia aquí basta, es suficiente. Y yo dije: ¿pero cómo, Señor? Sí, eso basta, es suficiente. Y ahí Dios trajo una palabra a mi corazón. Parte del mensaje que quiero compartir hoy día con ustedes tiene que ver con lo que quiero compartir en esta mañana. Y tiene que ver con esto de construir puentes de amor. Nosotros como cristianos que tenemos el amor de Cristo en nuestra vida, que hemos sido cautivados por su gracia y por su amor, nuestra vida debe brotar el amor. Y cuando nos encontramos con gente, con personas que no conocen del Evangelio, que no conocen de Cristo, sobre todo en estos lugares, en estos países donde no tienen conocimiento de Cristo, es vital demostrar el Evangelio con actos de amor y crear puentes de amor, que esos puentes conecten a las personas y las acerquen a Cristo, así como Cristo hizo con nosotros, que estaba esta separación del pecado, pero Cristo vino a hacer el puente, esta conexión entre Dios y nosotros los hombres. Así que quiero llevarlos a un pasaje de la palabra que está en Juan capítulo 20, 21. El Evangelio según Juan capítulo 20 y el verso 21. Y me gustaría un poco contextualizar lo que pasa aquí antes para que entendamos por qué vamos a leer lo que vamos a leer. Entonces, imaginémonos el siguiente episodio, que es lo que pasó con los discípulos. Cristo fue crucificado, los discípulos presencian la muerte de Cristo y es muy probable que los discípulos, incluso la Biblia en unos pasajes anteriores habla de que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos aún no sabían acerca de la resurrección de Cristo, ya habían quedado con la noticia de que Cristo había muerto y estaban en el aposento alto celebrando la Pascua, tal vez, y estaban unidos, dice la Biblia, pero también dice que estaban con miedo.
Era tal el miedo que cerraron la puerta con pestillo, con no sé qué se usaba en esa época, le pusieron cierto ahí el trabar la puerta, porque su vida corría peligro. Habían arrestado al maestro, habían dado muerte a Jesucristo, que era el maestro de sus discípulos, y por ende la lógica era que venía la persecución contra sus discípulos. Así que estaban en este lugar los discípulos reunidos con un montón de miedo, temor, angustia de saber, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que viene? Cristo estuvo con nosotros por 3 años, nos enseñó, caminamos con Él, anduvimos con Él, vimos cómo Él hizo milagros, vimos cómo Jesús se movía, estuvimos con Él. ¿Y ahora qué? Cristo ya no está con nosotros, Jesús ya no está con nosotros. Y estaban atemorizados. Entonces cuando estaban allí, aparece Jesús de repente. La Biblia dice que aparece de repente. Cristo se aparece a ellos y aparece de repente y les dice este texto que está aquí. Jesús les dijo otra vez, una vez que se aparece aquí en este lugar en el aposento: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. La paz sea con ustedes, como el Padre me envió, dice otra versión, como el Padre me envió a mí, dijo Jesús, así yo los envío a ustedes, diciéndole a los discípulos. Entonces, en este ratito quiero compartir a qué se refiere Jesús cuando les dice, así como Dios me envió a mí para ustedes, ahora yo los envío a ustedes. Y esto no solo expresa el que seríamos enviados de la manera que Dios envió a Cristo, sino que también habla de que nosotros debemos, y en ese tiempo a los discípulos Cristo le estaba transmitiendo, ustedes deben hacer lo que yo hice con ustedes. Entonces cuando uno empieza a pensar en este sentido, lo que Cristo hizo con sus discípulos fue tremendo. Y lo que Jesús quiere decir en este texto, así es necesario. Así como ustedes vieron, como yo trabajé con ustedes, como yo prediqué, como yo hablaba del mensaje del reino, es necesario que ustedes ahora, mis discípulos, vayan y anuncien el Evangelio. Y este mensaje es para la iglesia hoy en día, es para nosotros como iglesia. Así como Cristo vino a nosotros, así como Dios envió a Cristo, a su Hijo, para nosotros también es necesario que nosotros, querida iglesia, seamos enviados. Así como Cristo transformó nuestra vida, nosotros somos enviados a predicar el Evangelio. Tenemos que entender que un puente, y por eso llamé esta predicación construyendo puentes de amor, porque un puente se construye y muchas veces tarda un tiempo. Un puente no nace de la noche a la mañana, ¿cierto? No es que hoy día queremos construir un puente y ya mañana está listo. Es un proceso, y ese proceso es un proceso que tiene que ser fundamentado en amor. Hablando figurativamente en nuestra vida como cristianos hacia los que no conocen a Cristo. Tiene que ser un puente fundamentado en amor. Y un puente lo que hace es permite acortar la distancia, ¿cierto? Un puente acorta la distancia, ya no me doy la vuelta larga, sino que tengo un puente que me ayuda y que me beneficia y acorta la distancia y conecta. Entonces, ese, en resumidas palabras, es lo que el puente hace. Acorta una distancia y conecta. Es lo que hizo Cristo con nosotros. Acortó la distancia entre Dios y los hombres. Cristo habitó entre nosotros, ¿cierto? Se hizo hombre, pagó el precio en la cruz por nosotros y nos conectó para con el Padre, para con Dios. Ese fue el puente. Cristo vino a ser un puente, pero ahora nosotros somos llamados a hacer puentes y construir puentes para que otros lleguen al Evangelio. Y esa es nuestra función principal como iglesia. Entonces se necesitan pilares de amor. Para construir puentes se necesitan pilares de amor, materiales de amor. La base tiene que ser fundamentada en amor. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo los envío así como Dios me envió a mí, Jesús ya les dejó un modelo a seguir. 3 años caminando con Cristo, 3 años andando con Jesús, algo se tiene que haber aprendido. En estos 2 años y medio en Montenegro, nosotros hemos aprendido de la cultura, hemos aprendido a amar la cultura. A veces cuesta, es una cultura distinta, sobre todo cuando conducen. Es terrible, conducen horriblemente mal. Y hay que amarlos cuando conducen, y eso me cuesta, porque a veces voy ahí peleando, pero hay que amarlos, porque uno tiene que amarlos, porque aún no conocen a Cristo. Y pasa lo mismo. Cristo amaba a las personas. Cuando Cristo se movía entre las masas, cuando Cristo miraba a las personas, las miraba con ojos de amor, de compasión. Y la palabra dice que Él las miraba como ovejas que no tenían un pastor, ovejas que necesitaban ser guiadas.
Entonces pasa lo mismo con nosotros que tenemos el amor de Cristo en nuestra vida y que tenemos la palabra de Dios. Los evangelios nos relatan cómo vivió Cristo y es tremendo porque uno a medida que va estudiando la palabra, a medida que va leyendo los evangelios, se va impregnando de cómo era Cristo, cómo era Jesús, cómo vivía, cómo habitaba, cómo enfrentaba el día a día. Entonces, vamos a conversar un poquito acerca de cuál fue el modelo, o uno de los modelos, no es el modelo, pero sí una de las formas de cómo podemos ver cómo Cristo habitó y cómo se movió y cómo estuvo con sus discípulos y cómo le enseñó a poder crear puentes de amor con las personas. Y nos vamos a basar en el libro de Juan también, en el capítulo 4. Del capítulo 4 en adelante vamos a estar leyendo, así que mantengan su Biblia abierta, o su smartphone, o su iPad, o lo que sea que tenga en su mano, y si quiere marcar ahí, marque los textos, porque este capítulo de Juan es una historia muy conmovedora, así que tarea para la casa, trate de leer el capítulo completo y impregnarse un poco de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No puse reloj, ¿tengo tiempo límite o no? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? Ya, nadie dijo no, así que no reclamen después. Juan capítulo 4 del verso 3 en adelante. Permiso. Yo les decía ayer a los chicos, a los jóvenes, hace cualquier tiempo que no hablo tan seguido en español, porque las veces que me predico allá en Montenegro tengo traducción, entonces eso permite descansar, ¿cierto? Entonces es raro predicar en español de continuo, de corrido. Entonces vamos al libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Sí, vamos a leer hasta el 9. Dice, salió de Judea, está hablando acerca de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, agregó ahí Juan. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto aquí de lo que está pasando, y si me ayuda mi hermano arriba a poner el mapa, para que podamos entender un poquito esta situación. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada bien, ¿ya? Para nada bien. Tenían ahí una especie de odio generacional que venía de muchos años atrás. Y para que entendamos la ruta que tuvo que hacer Jesucristo con sus discípulos, tuvo que salir, dice, de Judea, ¿cierto? Y tenía que pasar a Galilea, que está acá arriba, más hacia el norte. Entonces, de Judea a Galilea. Pero dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué es lo que hacía un judío cuando necesitaba llegar a Galilea o a sus alrededores? Lo más común era que viajaba desde Judea y cruzaba el Jordán, por acá, el río, y volvía a cruzarlo más arriba hacia el norte para llegar a Galilea. ¿Con qué objetivo? De evadir a los samaritanos, porque no se toleraban. Era una cuestión que era tradición de ellos y ojalá no se toparan nunca con un samaritano. Entonces había un odio de parte de ellos, pero la Biblia nos relata, nos narra que Jesús le dijo a sus discípulos, porque lo más probable es que los discípulos dijeron, ok Jesús, vamos a ir a Galilea, entonces vamos a cruzar el río, va a ser un camino súper largo. Estamos hablando que una distancia de cientos de kilómetros, ¿ya? Cientos de kilómetros, y a patita nomás, o sea, caminando nomás. Entonces esa era la forma de poder llegar de un lugar a otro. Entonces cuando yo me imagino, aquí ya me pasa un poco las películas, que Jesús les dijo a los discípulos, chiquillos, tenemos que ir a Galilea. Ok, va a ser un viaje súper largo, vamos a tener que cruzar por acá, por el río, qué sé yo. El río es un viaje súper largo que tal vez le iba a llevar casi 6 días.
porque desde Judea hasta Galilea aproximadamente eran como 3 días de viaje directamente, pero si se iban por la ruta larga, tenían que demorarse aproximadamente 6 días. Entonces Jesús le dice, no, pues me es necesario pasar por Samaria. Y eso es interesante porque Jesús todo lo sabía. Entonces cuando Él le dice, me es necesario, necesito pasar por Samaria, es porque Dios algo tenía en mente, algún plan había de parte del Señor. Cuando Dios a veces nos mueve, es porque Dios algo tiene. Cuando Dios te cierra una puerta y de repente tú dices, ¿qué pasó aquí? Yo pensaba que todo iba tan bien, es que Dios sabe y conoce el futuro. Entonces aquí pasa lo mismo, Jesucristo le dice a sus discípulos, ojo, no vamos a dar la vuelta larga porque necesito pasar por Samaria. Y esta es la historia que acabamos de leer acá en el capítulo 4 de Juan. Y aquí Juan narra la historia de qué es lo que pasó. Yo creo que acá ningún evangelio logra comprender la magnitud completa de esta conversación o de este encuentro que tiene Jesucristo mismo con la mujer samaritana. Porque acá nos dice el texto que Jesús se quedó ahí, en ese lugar, en ese pozo, que era como una intersección de varios caminos, y ahí estaba el pozo de Jacob, que después fue el pozo de José. Entonces para los judíos tenía un especial riqueza histórica ese lugar, pero también la Biblia nos narra que sus discípulos se fueron. ¿Por qué? Porque tenían hambre, imagínense haber caminado tanto. Y Juan es interesante porque el Evangelio de Juan siempre narra la deidad de Cristo. Juan siempre va narrando, a través del Evangelio uno ve que Juan es experto en narrar la deidad de Cristo, y de hecho parte hablando de que el Verbo estaba entre nosotros, reconociendo que Cristo estuvo en la creación y que era Dios. Entonces Juan narra la deidad de Cristo, pero acá en este pasaje Juan se enfoca en la humanidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque él dice, y Jesús tuvo sed y tuvo hambre. Y se sentó y se quedó ahí, y los discípulos siguieron de camino a buscar alimento, comida, para poder continuar el viaje. Jesús sabe todas las cosas, y cuando se detiene ahí, la Biblia nos narra que se encuentra con esta mujer samaritana. Entonces, Dios tenía un propósito y un trato con esta mujer samaritana. La Biblia dice que era la hora sexta, así que era como el mediodía en aquel entonces, el sol pegando fuerte, Jesús tenía sed, y ahí Juan nos narra nuevamente la humanidad de Cristo. Entonces le dice a esta mujer que le dé de beber. ¿Por qué razón? Porque esta mujer iba preparada, dispuesta a sacar agua de ese pozo. Ese pozo tenía una profundidad de cerca de 30 metros. Jesús no tenía ningún implemento para poder sacar agua, pero esta mujer sí. Lo interesante de esta historia es que esta mujer que fue a sacar agua del pozo, esta samaritana, lo más lógico era que esta samaritana hubiese ido a sacar agua de un pozo cercano donde ella vivía, que era en la ciudad, porque este pozo de Jacob quedaba hacia las afueras de la ciudad, quedaba muy hacia las afueras, tenía que caminar kilómetros para poder ir a buscar agua, y aquel entonces tenían que ir con tinajas. Cada cual llevaba su tinaja, sacaba, así que eran kilómetros caminando para sacar agua. Entonces lo interesante de esta historia, y que uno se pregunta, es ¿por qué esta mujer tuvo que caminar tanto para sacar agua si existía el pozo en su ciudad y cerca de su casa tal vez? Tal vez metros le quedaba el pozo, pero ella tuvo que ir a las afueras. Entonces, los que sabemos la historia acerca de esta mujer samaritana, esta mujer ya había estado casada 4 veces antes, había tenido 4 maridos, y era una mujer discriminada por su sociedad, era una mujer que había sido desechada por su comunidad, porque era una mujer que se había casado muchas veces y además estaba con otra persona que no era su marido. Y Jesús sabía de esto, sabía de esta condición, y por eso esta mujer se extraña tanto cuando un judío le dirige la palabra a una samaritana. Ella se extraña y más adelante dice, ¿por qué tú siendo judío me diriges la palabra a mí? ¿Por qué tú, siendo un hombre judío, además, me diriges la palabra a mí? Tienen que saber que en ese entonces ya Jesús era considerado un maestro de la ley. Jesús ya era considerado un maestro que tenía a sus discípulos. Así que en aquel entonces todo maestro de la ley o que se manejaba con la ley le era
imposible acercarse a una mujer en público. Era imposible, no podía. La ley decía que no podía, así que todo hombre de la ley, todo hombre de Dios que entendía la ley, no podía ni siquiera dirigirse a su hermana o a una pariente en público, era prohibido. Leyes judías. Y Jesús, sin embargo, siendo un maestro de la ley, se dirige a esta mujer samaritana y le dirige la palabra: por favor, dame de beber. Y ella queda extrañada: ¿por qué tú, siendo judío, me hablas y me diriges la palabra a mí? No deberías. Incluso los judíos más ortodoxos en aquel entonces, cuando caminaban y veían a una mujer, se les llamaban los sangrientes, porque iban caminando y se tapaban sus ojos para no ver a una mujer y chocaban con las paredes. Por eso venía el nombre de los sangrientes, porque al final chocaban con las paredes y quedaban todos moreteados, sangrando. Era tal extremo que no se podía, que no se debía. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dirige a esta mujer, rompe esquemas. Me encanta Jesús porque rompió esquemas, rompió paradigmas, rompió muchas tradiciones religiosas que en aquel entonces habían para poder acercar a Dios a las personas. La gente quería seguir a Dios, la gente quería tener un encuentro con Dios, quería encontrarse con Dios, quería encontrar la salvación, pero ¿cuál era el problema? Que había más de 400 ordenanzas, reglas que la religión les ponía y le impedía acercarse a Dios, y era difícil, era dificilísimo. Entonces Cristo vino a acercar el reino de Dios a la tierra, y cuando nos vemos con esta mujer samaritana, vemos un acto de amor de parte del Señor Jesucristo, que se acerca a esta mujer con ojos de amor y compasión. Dios sabía el historial de esta mujer. Jesucristo sabía lo que esta mujer había pasado. Jesucristo sabía lo que pasaba por su vida. Sabía con cuánto hombre había estado. Tal vez incluso se había dedicado a la prostitución en su tiempo. Jesús lo sabía, pero aún así Jesús lo ve con ojos de amor. Y cuando la sociedad la rechazaba, Jesús le habla, le dirige la palabra. Y ella queda impregnada: porque este hombre me dirige la palabra. Un hombre de Dios que sabe de Dios incluso me está dirigiendo la palabra. Y ahí en este relato no se narra toda la conversación, se narran ciertos pasajes, ciertos puntos específicos. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que Jesús tuvo un encuentro personal con esta mujer, porque cuando los discípulos van a comprar alimento, eran kilómetros, quedaba lejos, y así que tuvieron por lo menos un par de horas entre que Jesús conversó con esta mujer samaritana, conversó abiertamente. Y si uno empieza a analizar el texto, Jesús fue súper inteligente, súper estratégico, porque parte hablando acerca de lo habitual. Él parte la conversación, él inicia la conversación. No es que la mujer le habla primero, sino que Cristo da el primer paso y le empieza a hablar que tiene sed. Algo súper sutil. Una de las cosas que hemos aprendido estando en Montenegro, que a veces uno va con todo el ímpetu, con toda la energía, y que no está mal, y quiere hablar el evangelio y predicar, y no conociendo el contexto muchas veces, no conociendo la situación actual. Para contextualizar un poco, y hago un paréntesis tal vez con respecto a la historia que estamos narrando, Montenegro es un país muy pequeñito, no alcanzamos, somos cerca de 700.000 habitantes. Como decía Pía, la religión predominante es la ortodoxa, pero la gente no sabe nada de Dios, tienen Biblia pero no la leen, no tienen idea de quién es Jesucristo, qué es lo que significa Navidad para ellos. Incluso allá nosotros celebramos la Navidad en enero, no la celebramos el 25 de diciembre o el 24 de la noche, porque tienen otro calendario. Y también hay un alto porcentaje, casi el 20% de la comunidad de Montenegro son musulmanes. Entonces el país está súper dividido entre ortodoxos y musulmanes, siendo mayoritariamente los ortodoxos predominan. Entonces el compartir el evangelio en Montenegro no es algo fácil, hay que ser muy estratégico, hay que ser intencionales también de cómo comunicamos el evangelio. ¿Por qué razón? Porque, como decía mi esposa, al ser un país tan pequeño, si yo voy de golpe y presento el plan de salvación como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo cuando nos encontramos con alguien, lo más probable y lo que más pasa allá es que la gente te rechaza. Y te rechaza por lo siguiente: hay una tradición religiosa que ha predominado por años, por miles de años en ellos, y además hay una tradición familiar muy fuerte y arraigada a la religión. Entonces pasa lo siguiente: pasa que si un ortodoxo o un musulmán decide rendir su vida a Cristo, tiene que renunciar no solo a su religión, sino que tiene que renunciar a su familia. Y la familia le rechaza, lo desplaza a la familia. Entonces una persona, para que rinda su vida a Cristo, para que pueda entregar su vida a Cristo, tiene que estar convencida plenamente que quiere seguir a Cristo. Y no es llegar y predicar el evangelio porque la gente se conoce, toda se conoce, en cada ciudad, en cada pueblo se conocen. Entonces
pasan dos cosas aquí. Y lo que más pasa habitualmente cuando uno llega de golpe con el Evangelio, la gente te rechaza y empieza a pasarse la voz. Hey, esta persona, el Seba, la Pía, por favor, no hablen con ellos. Ellos están trayendo algo erróneo, algo equivocado, porque para ellos nosotros somos un grupo sectario. No conocen del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que les dicen las principales autoridades política y también religiosa del país? Es que nosotros somos un grupo sectario, que no confían en nosotros, así que hay una desconfianza. Así que si vamos directamente a predicar el Evangelio, lo más probable es que esa puerta se cierra, y no solo una puerta, sino que otras puertas. ¿Por qué razón? Porque el país es tan chico que se pasa de boca en boca la información. Entonces, ¿hay que ser estratégicos? Sí. ¿Hay que ser cuidadosos de cómo anunciamos el Evangelio? Sí. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. Cristo crucificado y la salvación a través de Cristo. Ese es el mensaje, aquí y en cualquier parte del mundo. Solo que la forma, la estrategia, hay que ser súper cuidadosos de cómo llegamos a la gente. Y por eso me gusta este pasaje y esta narración de Jesús con la mujer samaritana, porque Jesús empieza a establecer una conversación con ella. Jesús empieza a hablar y no va directamente hacia, hey, yo soy el Mesías, aquí estoy yo. No, Él va de una conversación sutil, hey, necesito agua. Y empieza a abrir la conversación. Y muchas veces en Montenegro tenemos que empezar así nosotros. Hey, juntémonos a tomar un cafecito. La gente allá toma mucho café. Mucho café. Yo me acostumbré a tomar por lo menos 4 o 5 tazas de café en el día. Porque al final me junto con uno, café. Me junto con otro, café. Voy a la casa de otro, café. Entonces al final, y además con una cultura de mucha honra y respeto, rechazar una invitación es mal visto. Entonces lo más probable es que si yo rechazo una vez una invitación, después no me inviten más. Entonces al final ya, gracias a Dios que mi estómago ha aguantado bien, porque además allá toman café turco, que es mucho más fuerte. No sé si alguien ha probado el café turco. Es un café que se prepara, que se cocina, que queda bien arenoso abajo. Y si se prepara bien, es muy rico, muy rico. Si se prepara mal, uno siente que está tomando arena todo el tiempo, así, que queda arenoso, es súper asquerosa la situación. Pero gracias a Dios que cocinan bien el café turco allá en Montenegro. Es un paréntesis ya. Pero eso, hay que ser sutil con el Evangelio. Entonces Cristo nos narra en esta historia que fue súper sutil y establece una comunicación. Una de las cosas que hemos aprendido en Montenegro a ser intencionales. ¿Y a qué me refiero con ser intencionales? A establecer las conversaciones y yo guiar la conversación. Uno lo puede hacer. Tal vez tiene que ver un poco como de cómo comunicamos, sí, pero hay que ser intencionales. ¿Qué pregunta le hago? ¿En qué momento le hago esta pregunta? Tengo un amigo que él ha pasado de una familia musulmana a ser ortodoxo y así han estado cambiando. Es súper raro, pero él es una persona muy intelectual y las primeras conversaciones que tenía con él nunca hablé de Jesucristo, hasta no sentirme seguro, ¿ya? Porque para un musulmán, claro, podemos estar de acuerdo en Dios, sí, amamos a Dios, servimos a Dios, no hay ni un problema, pero si llegamos al tema de Jesucristo, de Cristo, ahí la conversación se divide y se separa y es crucial. Porque los musulmanes creen que Jesús es solo un profeta, no lo ven como el Hijo de Dios. Entonces ahí ya nuestra conversación va a ser súper diferente. Pero sí llegó un punto que con mi amigo montenegrino pude hablar acerca de Cristo, pero eso fue un proceso. Por eso, cuando vemos a Jesús hablando acá, pasaron horas y tal vez más adelante Jesús empieza a hablar y a tocar su corazón acerca de que Él es el Mesías, porque ella reconoce a Cristo como el Mesías, pero porque hubo una inversión de tiempo. Jesús se dedicó a construir un puente basado en amor. Y eso es lo que a veces necesitamos entender nosotros. El Evangelio es un proceso. A veces nosotros queremos resultados inmediatos. Tenemos tal vez esta mentalidad un poco numérica y de lo rápido. Vivimos en tiempos donde todo es rápido, todo está a un clic, y a veces creemos que el Evangelio es así. Pum, pa, predico y la gente tiene que convertirse. Muchas veces sí, y gloria a Dios por eso, pero muchas veces no, y es un proceso. Nuestra vida cristiana es un proceso de crecimiento. Es un proceso que vamos creciendo. Del momento que tal vez yo dije y hice mi confesión de fe, Cristo, quiero seguirte, quiero ser un discípulo tuyo, pasaron muchas cosas en mi vida. Mi vida fue cambiando, tal vez tu vida igual, y sigue cambiando y seguimos cambiando. Y cada día queremos ser más semejantes a Cristo, porque esa es nuestra meta, esa es nuestra finalidad, llegar a la estatura, a la semejanza de Cristo. Entonces nuestra vida es un proceso, nuestra vida cristiana es un proceso de crecimiento, y pasa lo mismo, el Evangelio ya tiene que ser de a poco. Entonces cuando llegamos al punto de poder predicar acerca de Cristo, sobre todo volviendo a la historia de mi amigo,
él ya estaba muy abierto. ¿Por qué? Porque ya sabía de mi testimonio, sabía de mi vida, habíamos tenido conversaciones y eso genera que la persona se abra y ya me respete como persona y no me diga, tú me quieres vender un producto o me quieres vender acerca de tu evangelio. Y él me pregunta, y esa conversación justamente salió porque él me preguntó acerca de quién era Cristo en mi vida, qué significaba Jesús para mí. Y ahí pudimos tener una conversación larguísima, en un café tomando café. El café más eterno que he tenido en mi vida allá en Montenegro. Sí, una conversación súper larga. Entonces, el proceso es súper importante construirlo en base al amor. Yo no puedo mirar a las personas solamente como un número y decir, ok, en Montenegro tenemos 10 convertidos. Gloria a Dios por eso, pero verla como un número. Lo que Cristo nos llama es a ver a las personas con ojos de amor. Cuando yo leo esta historia veo que Cristo se compadeció de esta mujer y la miró con ojos de amor. Y muchas veces tenemos que cuestionarnos, y yo me lo cuestionaba estando en Montenegro, ¿cómo miro al montenegrino? ¿Realmente lo estoy mirando con ojos de amor? Y una pregunta que quisiera hacerte a ti hoy en día también, ¿cómo tú miras a tu vecino? ¿Cómo tú miras a tu prójimo? Porque prójimo no es los hermanos que estamos reunidos cada domingo, cada día sábado en nuestra iglesia. Prójimo es todo aquel que está alrededor nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro enemigo tal vez. Yo no sé tu relación diaria en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, pero ese prójimo tienes que mirarlo con ojos de amor, con ojos de compasión. El Señor nos llama a tener esa mirada que Él tuvo. Y cuando vemos a Cristo reflejado en esta historia con la mujer samaritana, Jesús fue el único hombre que no cuestionó a esta mujer. Yo creo que si Jesús hubiese estado con sus discípulos mientras estaba esta mujer, lo más probable que sus discípulos, siendo judíos, hubiesen cuestionado a esta mujer por su pasado, lo hubiesen cuestionado, lo hubiesen dicho un montón de cosas, lo hubiesen reprendido, pero Jesús no la reprendió, la miró con ojos de amor y de compasión. Y cuando Dios mira con ojos de amor, no hay corazón que quede inmune a su llamado. Nuestra misión, queridos hermanos, nuestra misión como hijos de Dios es ser portadores del amor de Cristo. Y este mensaje de amor que hemos recibido se construye en base a puentes y pilares de amor. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. La gente tiene que ver y tiene que ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Si eso no está pasando, algo tenemos que replantearnos. Y eso me lo replanteo día a día estando en Montenegro, porque nuestro testimonio es súper importante. Si hay algo que hacemos mal en Montenegro, la gente lo va a saber y nos va a cuestionar. Y es tan imprescindible estar con un testimonio intachable. Y eso es lo que nos demanda el Evangelio. Nuestra vida cristiana es de tener una vida de victoria en victoria. Tenemos fracasos, sí, como todos. Tenemos frustraciones, sí, porque somos humanos, pero que el amor de Cristo sea lo fundamental y que se refleje y que construyamos puentes basados en amor, que la gente pueda ver el amor de Cristo en nuestras vidas, porque eso cautiva. Tengo otro amigo que me ha dicho varias veces, Seba, tu familia es hermosa. Yo quiero tener una familia como la tuya. Quisiera tener una familia como la tuya. Y yo le he dicho, ¿sabes cuál es el secreto? Cristo es el secreto. Ese es el secreto de construir una familia sana. Ese es el secreto de construir una familia que realmente refleje el amor de Cristo. ¿Tenemos nuestros fracasos? Sí. ¿Tenemos nuestras derrotas? Sí. ¿A veces peleamos? Sí. Pero tratamos de que Cristo sea el centro de nuestra vida y que el amor de Cristo se refleje en nuestro entorno. Y eso habla más que 1000 palabras. El apóstol Pablo, en otra oportunidad, enviando una carta, le dice, ustedes son una carta abierta, una carta extendida para que todos la puedan leer. Querido hermano, cada uno de nosotros somos una carta abierta para las personas que no conocen a Cristo. Y esa carta tiene que ser leída por todos que no conocen a Cristo. Y cuando la lean, tienen que ver reflejado a Cristo, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Cristo hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando Jesús ve a esta mujer samaritana y tiene este encuentro, y esta mujer samaritana reconoce que Cristo es el Mesías, vamos a avanzar en la historia para no quedarme detenido. Versículo 16 del capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, estamos en Juan, ahora versículo 16. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Jesús le dice a esta mujer después de que ya habían conversado. Entonces, para llegar a este punto, ya tiene que haber pasado, yo digo, mucha agua bajo el puente. Tiene que haber sido una conversación que ya Jesús se fue de lo más pequeñito, tanteando el terreno, sabía el corazón, y ya para que Jesús le dé y le entra esta
a este terreno más profundo, más personal, es porque ya he pasado harto tiempo conversando con esta mujer. Por eso yo digo que pasaron horas, una conversación de horas, porque lo que esta mujer vivió fue increíble. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, le dice Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. O sea, ya había tenido 5. Ciertamente dijiste la verdad, le dijo Cristo. Y la mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y justo en ese momento, estoy en el versículo 26 ahora, y ahora el versículo 27. Justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle nada. ¿Qué quieres de ella o por qué hablaste con ella? Nadie, ningún discípulo dijo nada respecto a esa situación que habían visto. Y el versículo 28 dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo, no le importó ir a buscar agua. El propósito de la mujer fue ir a buscar agua física, pero se encontró con el agua espiritual que sacia toda la necesidad, y fue Jesucristo mismo. Y dice este pasaje que la mujer dejó el cántaro, ya no le importó llevar el agua al propósito por el cual ella iba. El versículo 28, y la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para ir a ver a Jesús. Versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Tremendo testimonio. Una mujer desechada por la sociedad, desechada por su entorno, que Cristo le da esperanza y vida. Y esta mujer no tuvo otra opción y dice que yo creo que fue tan el impacto que tuvo con Jesucristo mismo, con la persona de Cristo, porque aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador no podemos callar algo tan grande, no podemos callar esta salvación tan grande, y algo tiene que remecernos en nuestro interior y algo tiene que volver a reavivar nuestra vida espiritual y reavivar nuestro deseo por comunicar el Evangelio. Si eso no pasa, mi querido hermano, yo te aliento, te animo a que empieces a decirle, Señor, reaviva mi vida. Ayúdame a tener compasión por otro. Ayúdame a que mi amor por el otro, para que el otro te conozca, pueda florecer en mi vida. Porque eso es lo que pasó con esta mujer. Una mujer sin esperanza se encuentra con Cristo. Cristo le da la esperanza, deja el agua botada, que era su propósito, sale corriendo y va a la aldea más próxima a decirle, he encontrado al Mesías. Y por la fe de esta mujer y por el testimonio de esta mujer, Jesús se quedó 2 días más porque esta mujer habló acerca de Cristo. Imagínense, por el testimonio de una persona. Nosotros con mi esposa oramos, Señor, que uno te conozca a Cristo, eso es suficiente y eso vale la pena, haber viajado tantos kilómetros, haber dejado familia, haber dejado casa, haber dejado todo para que el Evangelio fluya en aquellos lugares. Vale la pena por uno solo, porque ese uno puede impactar su comunidad. Tal vez yo no hablo el idioma, tal vez mi esposa no lo hablamos, pero si logramos que ese uno que vive ahí conozca a Cristo, puede hacer maravilla en ese lugar por el poder de Cristo. Es tremendo, hermano. Nosotros no dimensionamos espiritualmente lo que pasa en la esfera espiritual, pero esos lugares, los Balcanes, Montenegro, es un lugar que está enceguecido por una tradición religiosa, está enceguecido, tienen un montón de santos. Cada familia, perdón que me alargue, pero yo creo que esta es la única vez que tal vez estemos acá y tenga la posibilidad de predicarle no sé en cuántos años más. Así que les pido perdón si me alargo. Tengo muchas cosas que contar y ya voy terminando. Pero allá cada familia tiene un santo protector. Cada familia, ellos veneran a su santo protector. E incluso cuando esta familia que adquiere o tiene su santo protector, le oran de todas maneras, están como de fiesta, tienen lo que ellos le llaman el Slava. El Slava es una fiesta, ¿sí? Como una fiesta, una tradición que ellos tienen donde incluso, si yo, por ejemplo,
siendo ortodoxo, tengo mi santo y tengo mi día eslava, no sé, el día lunes, yo hablo con mi jefe, le digo, jefe, recuérdese que mañana es mi eslava, ok, no hay problema, tómate el día libre. Y cada persona tiene su eslava, cada familia, y tienen la posibilidad de tener como un feriado personal. Igual está buena la oferta. Pero aquí voy con esto, es que ellos veneran tanto a los santos y hay una, como decía mi esposa, hay una capa espiritual, hay unas barreras espirituales en Montenegro que hemos tenido que estar orando constantemente. De muchas naciones están orando por Montenegro. Desde Chile, nosotros, la iglesia sabe que están orando por Montenegro y estamos orando para que Dios traiga un avivamiento en Montenegro de salvación. Cuesta, como les decía anteriormente, para que una persona entregue su vida a Cristo tiene que renunciar a su familia. Y eso cuesta, es difícil. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad de anunciar a Cristo, hermano. Y si tal como en la historia de la mujer samaritana, que por una mujer el evangelio llegó a esa aldea, yo quiero plantearte este desafío, tanto aquí en tu país, en tu ciudad, o si en tu corazón hay un deseo de ir a las naciones, si tal vez tú por años has pensado, Dios me gustaría, me siento incómodo, creo que tienen que saber que el evangelio, el porcentaje de evangélicos aquí en Chile está alcanzando el 18%. 18%, eso es bastante. En Montenegro, como decía Felipe, tenemos el 0,2%. Y es más, como les decía anteriormente, más de la mitad de Montenegro aún el evangelio no ha llegado a sus vidas. El evangelio no ha llegado. No tenemos dónde excavar nosotros y decir, sí, aquí hubo una iglesia evangélica, hubo un misionero. Los primeros misioneros empezaron a llegar hace 25 años atrás. Así que una iglesia nueva que necesita de cristianos que puedan llevar el evangelio y que vivan vidas reflejadas de Cristo en ese lugar, para que la gente vea que el seguir a Cristo no es una religión, sino que algo vivencial, que algo que transforma la vida internamente, pero eso se refleja en nuestra vida exterior. El evangelio, eso es lo que provoca un cambio interno, porque haber encontrado a Cristo es lo máximo, pero también se refleja en nuestra conducta. Entonces esta mujer fue la encargada. Se dice que fue la primera mujer misionera en la historia bíblica que se encargó de ir a anunciar el evangelio, de predicar y dar testimonio del Salvador, de Jesucristo mismo, lo que Él hizo en su vida. Quisiera terminar con una cita que está en 1 Corintios, y con esto ya termino de verdad. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1 al 7. Partí iniciando la predicación hablando que es necesario, que es fundamental crear puentes de amor. Y este texto es más que suficiente para nosotros. No lo voy a exhortar, solo quiero que lo leamos, traerlo como un recordatorio a nuestra mente, a nuestro corazón, porque es necesario que construyamos puentes de amor en nuestra vida hacia afuera, que la gente pueda conectarse con Cristo, que pueda encontrarse con Dios a través de puentes de amor. Es fundamental que la gente vea que nosotros hay amor, el amor de Cristo en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Esta es otra versión por si acaso. Sí. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecías y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El mayor lenguaje del evangelio es el lenguaje del amor, porque fuimos seducidos por el amor de Dios en nuestra vida a través de Cristo, y ese es nuestro llamado.
a crear puentes de amor, a reflejar amor en nuestra vida, en nuestro entorno cercano, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo. Somos llamados a amar y mirar como Dios mira a la humanidad, con ojos de amor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas, las capacidades de amar como Cristo amó y como Dios ama a su iglesia y a este mundo entero que fue creado por Él. Le invito a ponerse en pie, mis queridos hermanos. Me gustaría invitar a Samuel, no sé dónde está, si me puede ayudar con el teclado. Creo que es fundamental en este día replantearnos cómo estamos mirando a la humanidad. En tiempos donde la sociedad avanza, donde la población aumenta y a veces la sociedad en que vivimos nos lleva a un ritmo tan acelerado que hacemos nuestra vida común y corriente y que incluso a lo mejor venir a la iglesia ya es algo tan cotidiano, tan tradicional, que se ha vuelto algo súper común. Y tal vez el evangelio que hemos estado viviendo ya este último tiempo, la pandemia afectó muchísimo, muchísimo. Yo creo que la pandemia afectó muchísimo, remeció a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos hizo entender que la iglesia no es un lugar físico, nos hizo entender que la iglesia no se limita a las paredes, sino que la iglesia somos la comunidad, nosotros las personas. Y en ese entorno de comunidad, Dios tuvo que trabajar con nosotros, con cada uno. Cada uno vivió la pandemia de forma diversa. Nosotros salimos de Chile en plena pandemia. En plena pandemia no pudimos abrazarnos con muchos, no pudimos decir adiós a muchos, pero Dios fue bueno. Y es bueno plantearse cómo estoy mirando, si estoy mirando con los ojos de Cristo, con una mirada de amor, o si realmente mi vida se ha vuelto una rutina diaria, que voy a la iglesia, que sirvo, que asisto. Y esto es para todos. Me lo planteo yo día a día estando en Montenegro. Señor, ayúdame a mirar con ojos de amor, con ojos de compasión, con esa mirada que tú tienes, Señor, que penetra el corazón de las personas. Me gustaría que oráramos, que tuviera un tiempo de oración con el Señor, que le dijera, Señor, aquí está mi vida, quebrántame si es necesario. A veces tenemos que derramarnos delante del Señor y decir, Señor, hazme de nuevo, hazme pedazos para entender tu propósito. Tiempos mejores no vienen, queridos hermanos, para la iglesia. Tiempos mejores no vienen para esta sociedad. Tiempos mejores no vienen para este mundo, porque Cristo está pronto a buscar a su iglesia y nuestra redención está pronta. Cristo viene pronto. No tenemos que callar, el evangelio tiene que ser anunciado, no solo aquí, sino que en cuantos lugares del mundo que aún Cristo no ha sido anunciado. Entonces mi pregunta, o la pregunta que Dios te hace en esta tarde, es cómo estás viviendo tu fe cristiana, cómo estás viviendo esto de evangelizar, de compartir con otros. Si esto no vibra tu corazón, es que algo está pasando. Si no hay amor en tu corazón, si no hay pasión por otros, es que algo está pasando en nuestro interior. Replanteémonos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Qué tiene que pasarme, Señor? Yo te invito a que ores delante del Señor, derrama tu corazón. Este es un lugar preciso para esto. Si es necesario quebrar esquema y quieres pasar acá o quieres arrodillarte, la iglesia no es el lugar físico. Somos nosotros la comunidad, y si tú quieres tener un encuentro con el Señor y derramar tu corazón delante del Señor, dile, Dios, aquí está mi vida, yo quiero volver a ti, quiero volver, Señor, a vivir con ojos de amor, a mirar las personas, Señor, como tú las miras. Yo te invito a que tengas un tiempo de oración, que tengamos un tiempo de derramar nuestro corazón al Señor, pedir perdón. Que el Señor nos perdone por cuántas veces hemos callado, cuántas veces hemos tenido la posibilidad y hemos callado por temor. Que Dios nos instruya, que el Señor nos use, que podamos ser guiados por su Espíritu a ser intencionales, a lograr comunicación, a establecer puentes de amor con nuestros vecinos, con nuestros parientes que aún no conocen de Cristo. Hay muchos parientes, y yo lo sé, que viven dañados por testimonios de otros cristianos muchas veces, pero tú y yo somos responsables de revertir la situación, porque si nos ven a nosotros, que hay amor en nosotros, que Cristo está en nosotros, que reflejamos amor, que miramos con ojos de compasión y que somos guiados por el Señor a tratar con amor, eso cambia. El amor
de Cristo rompe barreras, rompe toda idea, rompe toda barrera que nos podamos encontrar cuando estamos con las personas. Necesitamos del amor de Cristo y reflejarlo. Amado Dios, aquí está tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo, comprado a precio de sangre. Tu amor nos sedujo, fuimos seducidos por tu amor, por tu pasión. Dios, perdónanos por fallar, Señor, muchas veces en no mirar con la mirada que tú ves, Señor. Perdónanos por muchas veces, Señor, dejar que el egoísmo, que nuestro orgullo humano sea mayor y que incluso a veces no podamos perdonar, que nos cueste mirar con ojos de amor a algún familiar, a algún vecino, a algún compañero de trabajo. Dios, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos, Señor, de tu amor, para atraer las miradas de aquellos que no te conocen y puedan verte a ti a través de nosotros. Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Dios, yo quiero orar por ellos. Yo oro por tu iglesia. Cuántas veces ellos han orado por nosotros a la distancia, pero yo ahora oro, Señor, y esta oración es por tu iglesia en Santiago. Dios, levanta, Señor, a tu iglesia. Bendigo a los pastores de la iglesia. Señor, oro por los pastores, que tu gracia sobreabunde sobre sus vidas. Dios, derrama de tu gracia sobre ellos para que puedan entender tus propósitos, para que puedan ser guiados, sensibles a la voz del Espíritu Santo para estos tiempos, Señor, tiempos que necesitamos, Señor, de ti. Oro por tu iglesia, oro por cada niño, oro por cada joven, adolescente, adulto, Dios, para que puedan tener día a día encuentros con tu presencia. Oro para que tú levantes a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque tú les amas, Señor. Gracias porque tú les amas, Señor. Y gracias porque podemos tener, Señor, una iglesia donde poder llegar, Señor, y poder abrazarnos, sentirnos amados por cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego que extiendas, Señor, tu cobertura sobre tu iglesia. Dios, cubre esta iglesia. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, toda opresión que el enemigo ha querido levantar sobre esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús la desechamos. En el nombre de Cristo Jesús desechamos toda obra y maquinación del enemigo para que tu voluntad sea hecha sobre tu iglesia, para que tus propósitos sean cumplidos sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, amén.